Buenas noches. Se nos vino el friecito, ¿verdad? Como debe ser, porque ya estábamos mal. 30 grados, ¿verdad? Ayer, en pleno invierno. Pero bueno, seguimos con el capítulo 12 de Éxodo y todavía no lo vamos a acabar. Vamos a enfocarnos en pocos versículos, pero mucho que analizar de ahí. El nombre del tema es Los israelitas salen de Egipto. Vamos a Éxodo 12:41, por favor. Éxodo 12:41 dice: precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Al fin llegamos al punto en el que salen, ¿verdad? Y eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Lo último que vimos es que los israelitas habían despojado a los egipcios, ¿verdad? de los objetos de oro, de plata y ropa. Vamos a recordarlo en Éxodo 12:33 al 36. Dice: el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y vimos que bien podíamos ver eso como una indemnización por daños y prejuicios, ¿verdad? Nos preguntábamos, ¿por qué los despojan si ya están arruinados? Bueno, ya analizamos esa parte. Así que lo que vamos a ver hoy es que después de eso, nos dice que por fin, ahora sí están saliendo. Éxodo 12:37. Dice: los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Unos 600,000 hombres de a pie, ¿verdad? Aproximado. Pero aquí la palabra hombres es Heber, que se traduce como hombre, pero viene del hebreo Gabar, que se traduce como ser fuerte o poderoso. Y ahí que se entiende que estos 600,000 son hombres aptos para la guerra. No se están contando mujeres, no se están contando niños, y tampoco se están contando los levitas. Ahorita vemos eso. Por ejemplo, vamos a Números 2:32 al 33. Donde se nos da un número más exacto. Dice: estos son los israelitas reclutados entre las familias patriarcales. El total de reclutas por escuadrones suma 603,550 hombres. Pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. O sea, esos 600,000, ahí redondeado, ¿verdad? Que después se nos da el número exacto, no considera a los levitas, ni a las mujeres, ni a los niños. Si consideramos que la gran mayoría de ellos estaba casado, porque el problema es que se multiplicaban muy rápido, y al menos tiene cada quien un hijo, de perdido se dobleteaba, ¿verdad? 1,200,000 mínimo. Ahora, ¿me ponen la imagen, por favor? Porque yo quería imaginarme cómo se ven 1,200,000 personas reunidas en un mismo lugar. Imagínate todos saliendo de Egipto. Bueno, me puse a buscar en internet y encontré una marcha en Chile donde se calcula que hubo alrededor de 1,200,000 personas. Muy cercana a la aproximación. Y ahí, no sé si alcanzas a ver con detalle, ¿verdad? Pero imagínate toda esa multitud que se estima que era alrededor de 1,200,000 personas. Imagínate a los israelitas, todos saliendo de Egipto. Contando ahí más o menos hombres, mujeres, niños y los levitas. Y aparte vamos a ver que no nada más ellos. Por ejemplo, dice Éxodo 32:38. Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Ahora esto de gente de toda Laya, la Reina Valera 60 dice así: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Así que la imagen que vimos se queda corta, ¿verdad? Porque agrégale todo el ganado más los que se agregaron. Cuando dice toda clase de gentes, la Reina Valera 60, el hebreo es Eref, se traduce como Arabia, que significa mezcla o compañía mixta. El Reformation Study Bible dice: quizás las minorías perseguidas u otros esclavos vinieron con ellos, así como otros semitas. Los egipcios que se habían casado con los hebreos e incluso los egipcios temerosos de Dios también fueron incluidos. Ya habíamos visto eso, ¿verdad? Quizás otros que también estaban en esclavitud de otras naciones, ahí se fueron. Egipcios que estaban viviendo en Gosén junto con los israelitas, también, tal vez ahí se fueron. Egipcios
que quisieron irse con el Dios de los israelitas después de todo lo que vieron, también estarían ahí contados. Y esto es importante notarlo porque sabemos que nada pasa sin que Dios lo permita, ¿verdad? Entonces, es Dios quien está permitiendo que se vaya una mezcla de gente además de los israelitas. Por eso al final del capítulo 12 vamos a ver que se reafirman las condiciones para que la gente pudiera participar en la Pascua. Porque se está hablando de muchos extranjeros que salieron ahí. No se nos da un número, pero pues no serían pocos considerando toda la gente que había, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante que precisamente estas gentes son las que empiezan a meter en problemas a los israelitas. Pero aquí se nos dice que salieron todos. Luego, Éxodo 12:39. Dice, con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Ahora, esto de cocieron panes sin levadura, fíjate, nos dice que sacaron de Egipto. O sea, no está diciéndonos lo que comieron en Egipto, sino lo que comieron una vez que salieron de Egipto. Iban con dirección a Sucot. Entonces nos está diciendo Moisés que lo que estuvieron comiendo en el viaje hasta que llegaron allá era panes sin levadura, pero nos dice que cocieron panes sin levadura. Y aquí surge una pregunta, ¿cómo los cocieron? ¿En qué horno? Si se salieron, ya no están en sus casas, de donde podían usar hornos. Encontré algunos comentaristas que tratan de dar una explicación partiendo de lo que los árabes hacen incluso actualmente cuando preparan este tipo de comida. Dice, mientras estaban en Sucot, o en el camino, como es un lugar desértico, no había donde conseguir hornos, ¿verdad? Dice, pero era común colocarlos sobre las brasas y al girarlos con frecuencia, hornearlos o ponerlos debajo de cenizas calientes, debajo de una sartén cubierta con brasas. Pues se las ingeniaban, ¿verdad? Si alguien objetara, ay, ¿con qué horno cocían los panes sin levadura? Bueno, si tú fijas y buscas, cuando buscas pan sin levadura te pone la opción de pitas, no sé si has conocido las pitas. Y no pude encontrar un buen video que se viera así como que gente rudimentaria haciéndolos, pero he visto en fragmentos de documentales que no encontré, donde se ve que están así con la masa y la ponen sobre un pedazo de fierro caliente, ¿verdad? Así en la calle, no hay nada preparado o alguna cocina, no, hombre, así en la calle. Entonces, nos está diciendo, eso es lo que comieron, ¿verdad? Pero nos está, digamos, preparando para saber que durante el viaje y cuando llegan a Sucot, eso es lo que comen. O sea, vamos a ver que empiezan a tener problemas porque se cansan de lo que están comiendo, ¿verdad? Pero bueno, cuando nos dice que como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida, pues no debemos olvidar que no los echaron a la fuerza, ¿verdad? Leímos en Éxodo 12:33, el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país, de lo contrario decían podemos darnos por muertos. Y ya no analizamos esta parte, ¿verdad? De cómo es que se sentían amenazados. Si Dios tenía poder para quitar la vida al primogénito de cada casa, pues podría quitarle la vida a todos, así que estaban realmente desesperados porque se fueran, pero no los sacaban a la fuerza. Porque cuando los israelitas les pidieron cosas, se las dieron sin dudar, ¿verdad? Entonces, estaban aliviados a saber que se iban. Y luego dice el versículo 40, Éxodo 12:40, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y este dato es interesante, porque resulta problemático, porque aparentemente genera una contradicción. Si estuvieron ahí 430 años, tenemos que recordar lo que vimos en Génesis 15, versículo 13 al 14. Recordemos Génesis 15, 13 al 14. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dices, espérame. Tratemos de poner en contexto. Castigaré a la nación que los esclavizará, ya vimos lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas, es precisamente el día que estamos analizando hoy, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Abraham 400 años. Pero Moisés registra 430 años. Y ahí dicen los escépticos, ahí hay una contradicción. O está mintiendo Dios, o está mintiendo Moisés. Pero si cualquiera de los dos mienten, entonces la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque habría una mentira o una contradicción. No fueron 400, sino 430, o al revés. Ahora, quiero que le dedicamos tiempo a resolver eso porque a mí me metió en problemas hace mucho tiempo. Cuando alguien me dio esta objeción, no supe responder y realmente llegué a considerar
que todo lo que yo había aprendido del cristianismo era falso. Porque ¿cómo resuelves algo que aparentemente es una contradicción directa? No puedes decir, no, pues yo le creo más a Dios, porque si Dios inspiró la palabra, no pudo haberle dicho a Moisés algo distinto a lo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ahora, la forma más simple de resolverlo, que creo, lo que yo vi casi todos los comentarios bíblicos, es que dicen, está hablando en redondeo. Así de simple. Cuando Dios dijo que eran 400 años, dijo, pues hay más, o sea, por ahí de 400, ¿verdad? Quizás Dios le dijo la cifra exacta a Abraham, pero pues como se fue pasando lo que Dios le había dicho a Abraham, pues ahí Moisés le redondeó, 400. Y luego cuando dice 430, pues está siendo un poco más específico. Lo raro es que es el mismo Moisés que escribió las dos partes, ¿verdad? Ahora, es cierto, si tú consideras históricamente este tipo de documentos, nunca se precisaba que se definieran datos o fechas, sobre todo en cuanto a cantidad de años, de manera específica. Eso no existe. Ese parámetro o esa exigencia que actualmente tenemos no existía en aquellos tiempos. Decir 400 o 430 en aquel entonces no hacía ninguna diferencia ni generaba ningún conflicto, porque se comunicaba en grandes rasgos cuánto es el tiempo que estaba ahí. Entonces, si nos vamos a los parámetros requeridos en aquel tiempo, no hay ningún problema en decir 400 o 430 años. Ahí no hay conflicto. Pero a mí no me quedaba satisfecho, ¿verdad? Porque si tú le dices eso a un escéptico, te va a decir, ay, sí. Son 30 años de diferencia. ¿Cómo que siempre redondeo? ¿Por qué Moisés especifica 430 y en el otro dijo 400? Así que habría que encontrar una respuesta, me parece que más convincente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a Gálatas 3, 16 al 17, donde el apóstol Pablo nos dice algo interesante. Gálatas 3, 16 al 17 dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces nos dice Pablo que de la promesa a la ley hubo 430 años, ¿verdad? Esto nos sirve para tratar de situar en el tiempo lo que está sucediendo en la salida y sobre todo cuándo se dio la promesa. Porque si hacemos cuentas, vamos a Génesis 12, 4 al 7, que es cuando se dio la promesa. El primer registro que tenemos de la promesa, Génesis 12, 4 al 7, dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Ahí es cuando se dio la promesa, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Así que tenemos que empezar a rastrear esos datos. Mira, Abraham tiene 75 años. Nos dijo Pablo que de la promesa a la ley son 430 años. Ahora, entendemos que Moisés cuando dice en el versículo 41 en Éxodo que ese día salieron, cuando se cumplieron los 430 años, sabemos que poco después se dio la ley, ¿verdad? No es exactitud de días, pero sabemos que en ese periodo, poco después de que salieron, se dio la ley. Así que estamos hablando del parámetro desde que se da la promesa hasta que se da la ley, 430 años. Partiendo de ciertas edades y datos que tenemos, podemos empezar a darnos cuenta que lo que Moisés nos dice no genera un problema con lo que Dios dijo, pero hasta que hagamos cuentas. Mira, empecemos a rastrear. La promesa se dio a los 75 años de Abraham. Y luego vamos a Génesis 21:5. Dice, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac, ¿verdad? Desde que se dio la promesa hasta los 100 años, ¿cuántos han pasado? 25. Luego,
Génesis 25:26. Dice, luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. ¿Ok? Pasaron 60 años más para cuando nació Jacob, ¿verdad? Luego, Génesis 47:9. ¿Qué dice? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Si dice Jacob, ya tengo 130 años, entonces ya pasaron 130 años más, ¿verdad? Desde que se dio la promesa hasta que nació Isaac, ¿verdad? Y luego, a los 60 de Isaac nació Jacob. Y luego nos dice que a los 130 años llegó a Egipto. ¿Cuántos años han pasado en total? $215. Ahora vamos a Génesis 41:46. Dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar el servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer el territorio de Egipto. Voy a poner aquí un ladito, 30 años. Luego, Génesis 45:6. Dice, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas, ¿verdad? De manera que cuando José empezó a trabajar a Faraón hasta que conoció a sus hermanos, tenía 39 años de edad, ¿verdad? Porque eran 7 de abundancia y 7 de escasez. Y dice, desde hace 2 años la región está sufriendo hambre, se habían pasado 9 años. ¿Verdad? Y luego, dice Génesis 50:22. José y la familia de su padre permaneció en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años. Sí, murió a los 110, ¿verdad? Y tenemos el parámetro que en el segundo año de hambre fue cuando llegó Jacob con sus hermanos. Si ponemos, 110 menos 39. Voy a ponerlo aquí, para no revolverlos, voy a quitar el 30, para poner la referencia. 110 menos 39, ¿cuántos son? 9 para 10, 1. 70, 71. ¿Qué onda con las matemáticas? Si sumas más estos 71, han pasado 286 años cuando se murió José, ¿verdad? ¿Cuándo empezaron a sufrir los israelitas, en Egipto? Hasta que se murió José, ¿verdad? Entonces, si a los 430 que dice Moisés le restamos estos, ¿cuánto nos quedan? ¿Verdad? Fíjate bien lo que está diciendo Moisés. Estos, ahí a grandes rasgos, ¿verdad? Por las fechas bíblicas, este es el tiempo que pasaron en Egipto, sufriendo, ¿verdad? Porque no pudieron haber sufrido más, partiendo de las edades que tenemos, y luego cuando se murió José,
no pudieron haber sufrido ni vivido 430 años en Egipto. Y dices, oye Hernán, pero eso es darle la razón al ateo, ¿no? Al escéptico. No, eso es para primero darnos cuenta que no era factible que estuvieran ni 400 ni 430 años en Egipto. No se puede, las cuentas no dan. Entonces, ¿de qué nos está hablando Moisés? ¿Y a qué se refería Dios? Cuando dijo, tu descendencia estará 400 años esclavizada y maltratada, ¿verdad? ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba hablando de Egipto? No puede ser. Las cuentas le fallarían a Dios por mucho, ¿verdad? Moisés está hablando que los 430 años lo pasaron en Egipto. Tampoco, las cuentas no dan. Entonces, ¿qué son los 400 años? Tenemos que ver la perspectiva bíblica de este asunto. ¿A qué se refiere Dios con que pasarían 400 años? ¿Y por qué 430? Cuenta Pablo y Moisés, desde la promesa hasta la ley. Moisés no nos dijo que desde la promesa, nos dijo, si lo leemos así como dice la NBI, han estado en Egipto 430 años. Cuando leímos Gálatas, Pablo nos dice, desde la promesa hasta la ley, y ya nos habla el panorama de lo que Moisés está hablando. ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos que encontrar sentido, primero de lo que Dios dijo en los 400 años, y luego qué significan los 430 años. Ahora, yo he visto que algunos se van a los símbolos, pero no es necesario, ¿verdad? No es que 400 significa, y a lo mejor no era una fecha, sino un símbolo, no. Vayamos a recorrer otros pasajes. Por ejemplo, Génesis 15, 13, 14. Recordemos bien lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, 13, 14. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Obviamente, dentro de lo que está narrando aquí está Egipto, ¿verdad? Pero en ningún momento dice que todos esos 400 años estarían en Egipto. De hecho, Egipto no está mencionado. Nosotros sabemos que está hablando de Egipto porque dice que saldrá y con grandes riquezas, la nación que los esclavizará. Ahí está Egipto. La pregunta es, ¿todo ese tiempo estaban en Egipto? Ya vimos que no se puede por las cuentas. Reina Valera 60, ese mismo pasaje. Génesis 15, 13 al 14, pero Reina Valera 60. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La nación a la cual servirán también está, entendemos que está Egipto, pero si te fijas, la parte de morar en tierra ajena y ser esclava y ser oprimido no parte nada más desde Egipto. Ahora, cuando nos dice en el original que serían esclavizados u oprimidos, dice, son dos palabras, esclavizados, en la NBI dice serían esclavizados y maltratados. La Reina Valera 60 dice será esclava allí y será oprimida. Si analizas el original, esclavizado es trabajar, servir, ser esclavo. Oprimido o maltratado es afligido, molestado, maltratado. Entonces, sus descendientes serán maltratados y también serán esclavos. Vamos a Génesis 21, 8, 11. Génesis 21, 8, 11. ¿Desde quién en la historia bíblica y en la genealogía, si su descendencia sería maltratada, podemos pensar que solo los que estaban viviendo en Egipto? ¿O desde dónde empieza o desde dónde debemos contar el maltrato a su descendencia? Bueno, desde la primera referencia de un descendiente de Abraham maltratado. Vamos a Génesis 21, 8 al 11. Dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Esta es la primera referencia del maltrato a la descendencia de Abraham. Y si vamos a Gálatas 4:29, vemos que Pablo nos confirma esto. Gálatas 4:29. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, si también sucede ahora. La palabra persiguió en griego, dioko.
El diccionario Hess lo traduce así: perseguir agresivamente, como un cazador persiguiendo a su presa. Entonces, el maltrato, cuando Dios dijo, tus descendientes serán maltratados, nosotros mentalmente nos vamos a pensar en Egipto, pero eso no es lo que dice el texto. ¿Cuándo empezó el maltrato a la descendencia? Aquí. Ahora, ¿cuántos años tenía Isaac? Lo único que nos dice es que fue destetado. Y ya habíamos pasado por esos pasajes y dijimos, no podemos calcular la edad con la información que nos da Moisés, ¿verdad? Pero sí hay una forma de estimar la edad, con el dato que nos dio Pablo sobre los 430 años desde la promesa hasta la ley. Y es muy simple. Cuando yo encontré ese dije, es muy simple, ¿por qué no lo vi? ¿Cómo podemos calcular con muy buena aproximación la edad de Isaac cuando fue perseguido por primera vez? Fíjate, nos dice, voy a ponerlo un poquito más arriba. Desde este punto a este punto, 430 años, ¿verdad? De 0 a 430 años. Desde la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se dio la promesa? 75, ¿verdad? 430, ¿verdad? Dios dijo, 400 años serán maltratados. Tenemos una diferencia de 30 años, ¿verdad? Si a 75 le sumas 30, 105. Voy a tratar de ponerlo aquí. ¿A los cuántos años tuvo Isaac? A los 100. ¿Cuándo empezó a ser maltratada? Porque Dios dijo que desde aquí, acá, son 400. Y de aquí a acá, son 30. ¿Me explico? A los 5 años, Isaac fue maltratado. Y tenemos los dos números aquí, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, durante 400 años serán maltratados, a partir de que Isaac cumplió 5 años de Isaac. Pero pasaron 30 años hasta que Isaac fue maltratado, y de ahí el maltrato siguió hasta que salieron de Egipto. ¿Se entiende? No hay ninguna contradicción. Dios le dijo a Abraham, 400 años van a ser maltratados desde que Ismael empezó a molestar a Isaac hasta que salieron de Egipto, tal como lo leímos. Y Pablo nos dice, desde que se dio la promesa hasta la ley son 430. Y aquí entendemos dónde están esos 30 que nos faltaban. ¿Se entiende? No los veo muy convencidos. Fíjate, el conflicto dice, tenemos 430, pero Dios dijo 400, ¿verdad? No cuadra. Dice, no, es que no estamos hablando de lo mismo. Dios le dijo, tu descendencia será maltratada 400 años, ¿verdad? Desde que se le dio la promesa, pasaron 30 años y su descendencia no fue maltratada, ¿verdad? Porque los primeros 25 no tenía descendencia. Y luego los otros 5, por el cálculo que hacemos simple, hasta el año 5 de Isaac fue maltratado. Ahí tiene los 30 que nos faltaban. Pero en todo ese tiempo nunca fue maltratada su descendencia. Si a partir de los 5 años de Isaac empiezas a contar, ya tiene los 430 años. Pero en realidad son 400 años los que fueron perseguidos. Y también fueron esclavizados, pero en ningún momento nos dice que todo ese tiempo iban a estar en Egipto. ¿Sí? Ahora, pero dice, espérame, ok, ahí medio se resuelve, pero ¿qué no leímos en Éxodo 12:40? Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Dices, entonces ahí dice literalmente, ¿verdad? Vivieron en Egipto 430 años. Entonces, ¿qué onda con estos cálculos? Bueno, acuérdate que estamos leyendo una traducción. ¿Qué dice el original? Reina Valera 60.
El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Prácticamente lo mismo que el NBI. Pero si te vas al hebreo, hay una palabra clave. Cuando dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, está omitiendo una palabra en hebreo, que se traduce como quién o quiénes. Por eso, muchas versiones en inglés traducen de una manera distinta, y lo voy a decir como en español se puede traducir. El tiempo que permanecieron los hijos de Israel, quienes vivieron en Egipto, fue 430 años. Y es una traducción más fiel que la que estamos leyendo por esa palabra que se omitió, el quiénes. Entonces, el tiempo que permanecieron los hijos de Israel, quienes vivieron en Egipto, fue 430 años. Nos habla desde aquí en la promesa hasta acá, sin contar los 30 años, todo el periodo completo desde que Dios dio la promesa hasta que salieron. ¿Se entiende? Cuando Dios habla, hay que poner mucha atención a lo que dice, ¿verdad? Porque el problema lo generamos nosotros en nuestra mente, no en lo que leímos. Esa es la clave. En ningún momento dijo Dios que iban a estar todo ese tiempo en Egipto. Y cuando aparentemente Moisés lo dice, en el original tampoco lo dice. Entonces, no hay ninguna contradicción. De hecho, hay información muy valiosa al entender que los 400 años que Dios dijo se cumplen, sin ningún problema. Ahora, resolvimos ese conflicto. ¿Qué sigue? Éxodo 12, 41 al 42. Dice, precisamente el día que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Ahora, el versículo 42 no está traduciendo correctamente. Eso de que la pasó en vela el Señor, o sea, se desveló, ¿verdad? No se durmió, suena raro. La Reina Valera 60 dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esa noche en particular, y quiero que veamos ese enfoque. Esa noche en particular deben de guardarla. Esa es una noche especial. Esa es una noche de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpliera la promesa? 430 años. Ahora, ¿qué habrá pensado? Y ya lo analizamos. ¿Qué pensó Abraham cuando le dijo a tu descendencia de todo esto? Él se pudo imaginar que iban a pasar 430 años para que se cumpliera. Claro que no. Entonces, ¿para qué le dijo? Para que viviera por fe algo que no iba a alcanzar. Dios sabía que en su periodo de vida no lo iba a ver, no lo iba a ver realizado, no iba a ver el cumplimiento. Pero eso no significa que no lo va a ver nunca, porque eso se va a cumplir cuando resucite, junto con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa noche en particular es la noche que Dios cumplió. Fíjate, cuando Dios dice que va a cumplir algo, todos pensamos que ya, una semana, lo mucho, un mes, no, 430 años, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo, si calculáramos todavía más, cuánto tiempo pasó desde que le dijo a Adán y Eva que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente? Muchísimo más, fuera del alcance de lo que Adán y Eva pudieron haber imaginado. El punto es ese, no importa qué tanto tiempo pasó, cumplió. Dios cumplió lo que había prometido. Y es una noche que dice, todos los israelitas deben de celebrar en todas las generaciones. Es una noche especial. Ahora, nosotros tenemos que entender algo muy distinto a esto, porque sí, nos alegramos por eso, ¿verdad? No conoceríamos todo el Nuevo Testamento y todo si no hubiera pasado eso. Pero nosotros, aunque nos alegramos de esa primera noche, no nos debemos alegrar tanto como la última noche de Pascua. Esa fue la primera noche de Pascua, ¿verdad? Bueno, la última es infinitamente más grande. ¿Qué pasó en la última noche de Pascua? Esa noche fue entregado Jesús. Fíjate bien. ¿Qué pensaba o cómo se sentían los israelitas esa noche cuando van saliendo todos? ¿Tú crees que alguno se quejaba? Somos muchos, ¿por qué mejor no lo hicieron por turnos? ¿O por qué mejor no por tribus, para que vayan desalojando día por día? ¿Tú crees que alguien se iba a poner a quejar de eso? Claro que no, lo que quieren ya es irse.
Tienen toda la expectativa de la tierra a la que van, ¿verdad? Nadie de ellos se imagina todo lo que les va a pasar. Pero si tú te pones en sus zapatos, esa noche en particular, estarían felices. No duermen con tal de salir. ¿Cuánto habrán tardado en salir? Todos empezaron a salir esa misma noche, ¿verdad? Órale, toda la gente, y los animales y los niños, desvelados pero felices. Bueno, Dios los guió esa noche. Les quitó el yugo de Egipto. Bueno, pero en la última noche de Pascua, la que marcó el fin de la Pascua y de todas las ceremonias, un yugo mucho más fuerte cayó de nuestros cuellos. Esta noche en la que los israelitas van felices saliendo, no se compara con la última noche de la Pascua en la que Jesús fue entregado y sufrió por nosotros. Él no estaba celebrando en el mismo sentido que los israelitas, porque él sabía lo que iba a padecer. Esa noche estaba angustiado hasta la muerte, según sus palabras, la última noche de la Pascua. Pero la libertad que se obtuvo ahí no se compara con la libertad que experimentaron estos israelitas. Y la tierra que está puesta sobre nosotros no se compara con la tierra de Canaán. Fíjate bien, la primera noche de Pascua hubo una enorme liberación y iban hacia la tierra prometida. La última noche de Pascua es una noche que no nos alegra simplemente, sino que eternamente agradeceremos. Eternamente. Lo que pasó esa noche, en la última noche de Pascua, lo tendremos en nuestra mente por la eternidad. Manifestaremos una gratitud eterna. Y la tierra que se pone ante nosotros, la eternidad con Dios, a fin de cuentas, la nueva Jerusalén, no se compara con Canaán. Así que nosotros nos alegramos por la primera noche de Pascua, pero no se compara con la última. Cristo, el medio por el cual alcanzamos la salvación y el yugo del mundo y de Satanás, porque la Escritura enseña que estamos sumisos a la voluntad de Satanás, cae de nosotros para siempre, para siempre. El yugo de ellos era un yugo físico, que muchos realmente nunca experimentaron la caída de ese yugo. Aunque salieron de Egipto, siguieron bajo el mismo yugo y van a perecer en el desierto. Pero debido a la última noche de Pascua, hay una garantía de que todo aquel que ha sido liberado tiene las arras, la garantía de la promesa de que nadie le va a quitar la salvación que Dios ya le dio. Entonces hay que comprender que aunque nos alegramos con esta festividad y muchas de las otras festividades judías, esas festividades cesaron por lo que pasó en la última noche de Pascua. Y es irónico que los cristianos quieran celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. No comprenden lo que sucedió y lo que Jesús hizo. Que las fiestas del Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, apuntaban a lo que ya sucedió. Y no puedes tratar de agradar a Dios o mantener o mantener tu fe viva celebrando cosas que ya se cumplieron. Nosotros celebramos a Cristo y crucificado. Por lo que sucedió en la última noche de Pascua es que estamos aquí. Entonces, qué impresionante es la forma en la que Dios hace las cosas. Porque ellos saliendo de ahí no tenían la más mínima idea de lo que iban. Pero nosotros lo tenemos garantizado. Nosotros vimos la promesa de Adán y Eva en la última noche de Pascua. Ellos pensaban, creyeron que era el cumplimiento, pero no lo era. Nosotros lo tenemos por seguro. Así que es grato saber que Dios los liberó. Te puedes poner en sus zapatos y sentirte muy contento, ¿verdad? Que se sentirá ser liberado por Dios después de todos los milagros que hizo. Pero nada se compara con la última. Entonces, viendo a los israelitas saliendo de Egipto, tiene que ser una imagen clara para nosotros de la vida nueva que debemos de llevar.
de las responsabilidades que enfrentamos, porque la misma advertencia se nos hace a nosotros. No sea que habiendo sido iluminados, vengas a tropezar, a regresar, a rechazar a aquel que te salvó. Y no estoy hablando de que tu salvación se pierde, sino de todas aquellas personas que están seguros de que son salvos, pero que se engañan a sí mismos, que su vida no refleja la salvación, que se han convencido que porque vienen a la iglesia y porque cumplen con los rituales cristianos y escuchan predicaciones y leen la Biblia, ya por eso son salvos. Eso no es así. Tiene que haber una evidencia interna, clara, fácil de ver, que estás sufriendo por tu pecado, que no puedes disfrutar lo malo, que aunque temporalmente cuando pecas sientes que lo disfrutas, luego viene un tremendo pesar y un deseo genuino de dejar de pecar y de rogarle a Dios que te perdone y que te libre. Ahí está la evidencia del cristiano. Nadie debe engañarse pensando que porque viene a la iglesia y aparenta y vive la vida cristiana, ya por eso es salvo. Ahí está el engaño. No, aquel que se siente un miserable, aquel que sabe que no merece nada de Dios, aquel que sabe que no es capaz de hacer las cosas que Dios le ha pedido, que acude a Dios todos los días implorándole que lo perdone y que le dé fuerzas para seguir, ahí está el verdadero cristiano, el que ha sido liberado del yugo del mundo y de Satanás. Los israelitas están felices y toda la multitud que se va con ellos, ahí acoplados, ¿verdad? Felices porque se van de Egipto y no saben a lo que van. El problema y la advertencia es que hay muchos en la iglesia que están igual que ellos, que piensan que porque están aquí, ya por eso son de Dios. Como estos que piensan que porque se van con los israelitas, ya van a su tierra prometida. No. Tengamos mucho cuidado de esforzarnos todos los días de vivir la lucha que nos corresponde. Es sorprendente ver que hay cristianos que tienen el concepto de que casi no pecan. Y eso la verdad me preocupa. ¿Cómo que casi no pecas? Pecas y mucho, todos los días. Aun cuando estás dormido. Pero no estoy haciendo nada. Por eso, pecado de omisión. Porque dice que la ley es esta: amas al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando estás dormido, no haces eso. Por consecuencia, pecas. Porque Dios se merece que toda tu mente, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y toda tu alma esté enfocada en glorificarlo y en servirlo. Y cuando duermes, dejas de hacerlo. Es pecado de omisión. Tenemos que darnos cuenta, tienes que tener clara la evidencia de que eres un ser miserable. No puedes simplemente tener una alegría externa porque estás en medio del pueblo de Dios. Tiene que haber una evidencia interna que te dice que realmente estás luchando y sufriendo por el cuerpo miserable que tenemos y que estás luchando por matar la carne y por vivir en el Espíritu. Ninguno de nosotros se engaña a sí mismo pensando que es cristiano cuando no tiene esa evidencia. Vamos a ver todo el problema que se meten los israelitas, como si Dios le permite, lleguemos al Nuevo Testamento. Vamos a ver que el mismo problema de esa gente que está ahí, la mixtura de gente, así como en los israelitas generó muchos problemas, en la iglesia genera problemas. Porque esa mixtura empieza a reclamar, empieza a pensar que merece cosas. Vienen a la iglesia esa mixtura y piensan que deben de tratarlos bien y que deben de darles lo mejor y que merecen todo el respeto y merecen que les den un mejor servicio. Y eso los deja en evidencia. Nadie puede venir con la actitud de vengan a servirme. Y si no me sirves bien, voy a estar a gusto y me voy. Mixtura. Vamos a ver otra palabra más adelante más fea con la que la Biblia se refiere. Unas versiones se refieren a esa gente. Les decimos cabras locas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Poner mucha atención a lo que Dios ha revelado. No meterle ideas al texto, como yo cometí ese error y me pusieron en jaque y sufrí mucho para encontrar respuesta.
Porque para mí era claro que era una contradicción y que no se podía resolver. Pero sí se puede resolver sin mucho problema. Tenemos que escudriñar. Tenemos que aceptar que hay cosas que no son claras, pero eso no significa que sean contradictorias. Y tenemos que evitar el error de esa mixtura y de muchos israelitas que pensaban que eran de Dios simplemente porque andaban ahí en la bola. Es bueno que vengas a congregarte, claro, pero con las razones correctas. El hecho de venir no sirve para nada. El por qué vienes, eso es lo que indica si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. De las muchas cosas que puedes estar haciendo con este tiempo, si tú escoges, como le dijo Jesús a Marta, que María, su hermana, había escogido la mejor parte, eso dice mucho, ¿verdad? Pero también venimos a servir, venimos a buscar de Dios, queremos aprender de Dios, queremos conocerlo por medio de su palabra. Tiene que haber hambre. No puede ser que si Dios es tu Señor y tu Salvador, no tengas ganas de conocerlo. No tengas hambre de aprender de Él. No tengas ganas de estar con su novia, la iglesia. No puede ser que ames a Dios, pero no ames a su novia, que es la iglesia. Entonces, ¿por qué vienes? No sé si lo has pensado, o es algo rutinario. Vamos a empezar a ver poco a poco cómo los israelitas empiezan a caer, y cada vez más, y mueren primero poquitos, y luego muchos, y luego miles, porque no pudieron comprender, no les interesaba Dios, solamente lo que podían obtener por medio de Dios. Y hay quienes se han engañado a tal grado que piensan que pueden obtener la salvación solamente si hacen lo que Dios les pide. Pero no hay amor, no hay hambre, no hay deseo de conocerlo. Y se justifican diciendo, bueno, es que si vengo a la iglesia y si hago lo que Él me pide, me va a salvar. Y sigue siendo el mismo problema. Estás tratando de usar a Dios para ganar algo. La recompensa es Dios. No sé si me explico. La recompensa es Dios. Y si aquí no puedes disfrutar de conocerlo y de aprender de Él, ¿qué vas a hacer en la eternidad? No soportarías la eternidad con Dios. Si hoy no te puedes deleitar en Él, en conocerlo, en ver, en analizar lo que ha dicho con cuidado, imagínate cuando lo tengas siempre contigo, te vas a aburrir. Y Dios no va a obligar a nadie a estar con Él. Al lago de fuego, donde están realmente los que no lo quieren, o los que podían, o los que pensaron que podían obtener algo de Dios. La recompensa es Cristo. Él es nuestro tesoro. Y cada vez que nos congregamos, cada vez que oras, cada vez que lees la Biblia, de eso se trata. De tener cada vez más de Él. No de cumplir un requisito. Tengo que leer, saber un capítulo. Tengo que orar. ¿Eso de qué sirve? Los fariseos eran expertos en eso. Y Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas. Se trata del hambre que debes de tener todos los días. Sí, hay días en que no tenemos ganas. Y la carne nos quiere ganar. Pero es una lucha que debes sostener y el hambre regresa. El deseo de conocerlo debe estar presente. Tiene que haber una satisfacción especial cada vez que aprendes de Él. Ahí está la clave. Así que los israelitas salen, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver todo ese proceso con detalle. Pero todavía nos falta del capítulo 12 otras restricciones que pone sobre la Pascua que tenemos que analizar. Ya duramos mucho con este capítulo. Pero había mucho que estudiar en este capítulo. Y es así cuando vamos a llegar al Nuevo Testamento. A lo mejor Cristo viene antes. No importa, lo importante es que estemos aprendiendo, ¿verdad? Que estemos profundizando y que empecemos a conocer cada vez más a Dios y por consecuencia a nosotros mismos, viéndonos con el mal ejemplo de los israelitas o comparándonos con la perfección de Dios. No comparándonos entre nosotros, sino con lo que la Biblia dice. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quisiera pedirte que reflexiones sobre tu vida y por qué haces lo que haces. Es un ejercicio muy útil. Estamos tan acostumbrados a la rutina, te levantas y cumples con tu rutina.
Terminas cansado y te acuestas para el día siguiente cumplir con tu rutina. Y el hecho de que cumplas rutina trae satisfacción. Sabes que estás haciendo lo que debes hacer, pero eso no es lo que nos llama Dios. Sí, las cosas de este mundo son necesarias para vivir, pero no es nuestro objetivo primordial. Así que no vivas la vida por vivirla. Tienes que encontrar la manera de estar hablando con Dios, de estar conociéndolo cada vez más. Es bueno que te congregues y estudiemos juntos, pero tiene que haber algo que tú hagas personalmente. Un tiempo en el que tú te dedicas a Dios. Al principio quizás no vas a poder todos los días porque no estás habituado, pero cada 2 días, cada 3 días, empieza así, separa un tiempo. Es un tiempo que no es negociable, lo tienes que hacer. Empiezas a escudriñar y vas a empezar a conocer más a Dios. Y el hambre va a empezar a crecer, eso es lo más sorprendente. Que al principio crees que mientras más sabes de Dios, menos necesitas aprender. En Árbol Plantado, la primera vez que nos acabamos la Biblia, yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya prediqué todo. Voy a repetirlo otra vez. Y cuando empezamos otra vez en Génesis, aprendimos más. Y cuando volvimos a acabar, dije, ¿y ahora qué? Ahora sí ya prediqué todo. Y no, cada vez aprendes más. Y ahí está la eternidad. ¿Qué vas a estar haciendo en la eternidad? Conociendo cada vez más a un ser infinito. ¿Cuándo vas a acabar? Nunca. La probada que tenemos de la eternidad hoy es conocerlo a Él, por medio de su palabra. En aquel tiempo lo vas a conocer directamente. Ahora es por medio de su palabra. Así que necesitamos reflexionar sobre nuestra vida y lo que estamos haciendo. Y asegurarnos que tenemos la evidencia de que nos deleitamos en Él. Y que también nos deleitamos con su novia, la iglesia. Y que servimos a su novia, ¿verdad? Con los dones que Dios nos ha dado. Ahí está el enfoque. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras negligencias y porque nos hemos habituado a la vida diaria. A veces ni siquiera podemos agradecerte que tenemos salud. Estamos tan acostumbrados a que me duermo en la noche y me levanto en la mañana y que voy a cumplir con toda la rutina que debo cumplir y no me pongo a pensar que me has dado pies, me has dado manos, me has dado salud, me has dado una mente sana, me das un lugar donde dormir, un techo donde vivir, me das para comer, para vestirme y no merezco nada de eso, Señor. Estamos tan acostumbrados a nuestra vida que nos hemos olvidado de lo más importante. No le damos tiempo, Señor. Pensamos que porque cumplimos con las reuniones, con las juntas que tenemos que cumplir, significa que estamos bien, pero queremos rogarte, Señor, suplicarte, que no nos entregues a nuestros propios pensamientos, que no nos dejes engañados, Señor, que no nos dejes tomar nuestros propios caminos, sino que nos hagas ver, que nos abras el entendimiento, Señor, que podamos vernos tal cual somos y ver la condición miserable en la que nos encontramos, para que podamos estar agradecidos de lo que nos has regalado y de la promesa que tenemos, que podamos poner los ojos en lo verdaderamente importante, Señor, en lo que viene, no en lo que hay aquí. Muchos de nosotros hemos puesto los ojos aquí, Señor, y nos hemos sentido bien aquí, y nos hemos habituado aquí. Ni siquiera pensamos, Señor, en lo que viene. Líbranos de nosotros mismos. La palabra dice que ahí donde está tu tesoro está tu corazón. Queremos que tú seas lo más valioso que tenemos, Señor. Que tú seas la perla de gran precio que enseñaste. El tesoro que un hombre encontró enterrado en un campo y que vendió todo lo que tenía para obtenerlo. Enséñanos, Padre, a ver la riqueza de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu santidad, de tu justicia. Que podamos deleitarnos todos los días, Señor, conociéndote cada vez un poco más. Eso es lo que haremos toda la eternidad, Señor. Danos una probada. Háblanos, enséñanos, haznos entender, abre nuestra mente, Señor. Tú dijiste que solamente a tus hijos les permitías entender los secretos del reino. Muéstranos que somos tuyos, Señor, haciéndonos entender cosas que eran complicadas para nosotros, Señor. Danos la evidencia de que tú las has abierto delante de nosotros y podemos no solamente entenderlas, sino también explicarla a otros. Danos la capacidad de asombrarnos todos los días, Señor, en tu
majestad, en tu poder, en tu soberanía. Que quitemos los ojos de este mundo, Señor, y los pongamos en el venidero. No deseando solamente irnos, Señor, sino esperando con confianza, mientras cumplimos con las tareas que nos has delegado, mientras nos enfocamos en crecer en santidad y en servir a tus hijos, Señor, esperando que cuando llegues podamos escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Enséñanos a valorar eso, Señor, a tenerlo siempre como una meta, escuchar esas palabras de tu boca, la alegría más grande, Señor, que tendremos ese día. Enséñanos a esperar en ti, a confiar en ti, y enséñanos cada vez más de ti, Señor, es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Y si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me ayudan, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Toma mucho sentido ese cálculo, dado que el que maltrataba al hijo de Abraham era hijo de un egipcio. No era contado como descendencia. O sea, los hijos de Egipto empezaron a maltratar a los hijos de Israel. De la promesa. Así es. Pero mi pregunta es, si fueron esclavos 144 años en Egipto, Uh-huh. en Hechos, creo que es capítulo 8, dice que llegó un faraón, que después falleció y luego llegó otro. Que no conocía a José. Que no conocía a José y fue el que los empezó a maltratar. Uh-huh. Entonces son 144 años, o fue un faraón, o fueron dos. Un faraón que vivió esa edad, o fueron otros dos. La pregunta es si hay algún registro arqueológico o histórico que se sepa cuál fue el faraón que recibió a José y cuál fue el que discutió con Moisés. No lo sabemos con exactitud. Hay estimaciones por los tiempos. Pero en cuanto a el rey que se levantó que no conocía a José, había dos posibilidades: que haya pasado suficiente tiempo como para que se olvide a José, la memoria de José, o, como piensa la mayoría, y lo vimos en su momento, un rey que no era propiamente del pueblo egipcio, que eran los Hicsos. Alguien que venía de otra parte, que tomó el control en Egipto y que no sabía nada de José. Entonces no era necesario esperar a que pasara mucho tiempo para que se levantara un rey que no conociera a José, lo que bastaba es que viniera de otra parte, como se sabe que históricamente sucedió en Egipto. Entonces va a depender mucho de dónde se ubica, que no hay exactitud, pero al ubicarlo en esos periodos da sentido el reino que los Hicsos tomaron y cómo es que fácilmente se olvidaron de José. ¿Alguien más? Acá, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, si en el versículo 40 del tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, aún y si le agregara la palabra quienes, el tiempo del que los hijos de Israel, quienes habitaron en Egipto, Uh-huh. parece resolver el asunto de la cantidad de años. Pero entonces me surge otra cuestión, pastor. Pero yo entiendo que Israel se le nombra a Jacob, ¿verdad? Uh-huh. Y pues Isaac es el papá y Abraham es el abuelo. Entonces aquí en el versículo 40, aparte de agregarle quienes habitaron, cuando dice el tiempo que los hijos de Israel, ahí en hijos de Israel le está dando un poquito para atrás a la película. Uh-huh. Y está incluyendo a Isaac en hijos de Que Israel. no sería hijo de Israel. Y está incluyendo a Abraham cuando tenía 75 años. Ellos estarían incluidos como le domina la Reina Valera 1960, ellos tendrían que estar incluidos como hijos de Israel en este texto para que dé ese número. ¿Es así? No, por eso cuando leímos Gálatas, Pablo está interpretando esa información así, desde la promesa hasta la ley. Entonces, cuando habla del tiempo de los hijos de Israel, nosotros estamos leyendo o metiendo la idea en el texto de que estamos hablando del tiempo que estuvieron ahí. Pero lo que Pablo dice es que no es el tiempo que estuvieron ahí, sino el tiempo del cumplimiento.
ya que Moisés nos dice que esa misma noche, cuando se cumplieron los 430 años. Entonces, lo que Pablo interpreta de esos pasajes es que se refiere al tiempo del cumplimiento, el tiempo de los hijos de Israel, partiendo de la promesa hasta la ley, cuando se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham, ese tiempo fue los 430 años. Cuando habla de los hijos de Israel, está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia sería librada. Pero el tiempo mencionado ahí es el tiempo de cumplimiento de la promesa, no el tiempo en que permanecieron allí. Sí, bueno, lo del tiempo creo que sí lo entiendo, pastor. Más bien es en cuanto al término de los hijos de Israel. Por eso. O sea, tendríamos que incluir a Abraham y a Isaac. No. Si hablas del cumplimiento de la promesa, como lo ve Pablo, desde que se hizo la promesa hasta la ley, solamente los hijos de Israel iban a experimentarla, ¿verdad? La promesa que Dios le hizo a Abraham es que sus descendientes serían liberados. Entonces, el tiempo de los hijos de Israel no se refiere a Abraham, a Isaac y a eso, sino a la promesa que se cumpliría con los hijos de Israel de que serían liberados. Pablo nos da el sentido de la interpretación. Está hablando del cumplimiento de la promesa, que solamente experimentaron los hijos de Israel. No está diciendo que Abraham e Isaac y el propio Israel eran hijos de Israel, no, sino que se cumplió en los hijos de Israel como estaba dicho. ¿Se entiende? Sí. O sea, se cumplió en los hijos de Israel, pero en el versículo 40 de Éxodo 12 parece decir... Sí, por eso había que ir al original y ponerlo como el original dice, con la interpretación de Pablo. Si no tomas en cuenta la interpretación de Pablo por lo que hay ahí nada más, no podrías llegar a esa conclusión. El recurso que vemos es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos marca la promesa a la ley. Entonces nos da el sentido de cómo interpretar lo que Moisés está diciendo. ¿Sí me explico? Sí. Más o menos. Sí, pero lo voy a seguir meditando. Gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Tampoco hay. Bueno, otra. Pastor, si dice que entraron 70 personas, dice, todas las personas que le nacieron a Jacob en Éxodo 1, creo que 5, si dice que le nacieron, se supone que son puros descendientes de Jacob cuando entraron en Egipto. No has hecho nunca el cálculo, digo, no es que yo dude de Dios, pero dices tú, si entraron 70 personas y no todos eran adultos y vivieron 144 años en Egipto, no sé qué tanto se reproduzcan. Sí, no sé qué, pienso en los conejos, dicen que se reproducen mucho, no sé. Pero dices tú, de 70 y no todos eran adultos a 600,000 en 144 años, digo, nosotros no fuimos muy grandes en la familia, pero si dices tú, ¿cuánto vivieron nuestros padres? ¿Cuántos fuimos de descendientes? ¿Nunca has hecho ese cálculo? O sea, ¿cómo llegan de 70 a 600,000 en 144 años? Yo no he hecho el cálculo, he visto los cálculos que otros han hecho. Algunos coinciden en que es factible si le agregas a que esos 70 eran la familia, ¿verdad? La esposa y los hijos, pero te faltaba toda la servidumbre, que normalmente también eran circuncidados y contarían como los israelitas. Entonces hablarían de que al menos unos 140. Y cuando te vas a esos números, supuestamente la estadística te dice que sí es factible. Pero yo creo que no es necesario hacer esos números porque hay información específica de que por más que los oprimían, más se multiplicaban. Y lo estudiamos en su momento. Era sobrenatural esa multiplicación. Porque agotados, sin tiempo, sin fuerza, sin recursos, y seguirían teniendo muchos, vimos, Dios los estaba multiplicando. Ahora, si consideras ese factor, ninguna estadística que hagas te va a servir. Porque claramente la Biblia aclara que era demasiada la multiplicación que tenían y que Dios estaba detrás de eso. Entonces no podrías estipular o calcular que debió tener un crecimiento demográfico normal, porque claramente Dios intervino. Esa intervención generaría esa cantidad de personas. Y aún, pastor, pienso, y aún matando o asesinando o eliminando a la generación de primogénitos cuando querían eliminar a Moisés. O sea, todavía eso, réstale toda esa generación. Pero bueno. Sí, acuérdate que la sorpresa era que se multiplicaban demasiado y que no hallaban cómo pararlo. Sí, en lo personal me parece eso, o sea, algo muy extraordinario. Okay. ¿Alguien más? Bueno, ya salió otra pregunta acá. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Algo que he notado desde que vengo aquí a escuchar las enseñanzas es que siempre en el versículo usted
cierta palabra la lleva hasta el origen. Ujú. Entonces yo le quería preguntar si en qué palabra hay que basarse para irse hasta el griego, porque me imagino que de esa palabra es de la que va a salir todo el contexto. Entonces yo veo que, por ejemplo, en lo que estábamos leyendo ahorita, usted se fue en la de hombre, hasta el origen. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a estudiar, ya sea en lo personal o cuando vayamos a leer la Biblia, también debemos de basarnos en esa palabra que le da contexto al versículo, ya sea ¿cómo se dice? Al capítulo. Ujú. Bueno, mira, yo hice la prueba, por eso te digo, cuando yo empecé a ver que había palabras claves en el texto, es que si te vas al original te dice una cosa distinta a la que te tradujeron, yo empecé a dudar de todas las palabras que estaban ahí, ¿verdad? Entonces me ponía a ver, voy a ver este versículo, y desde los artículos y los calificativos empecé a buscar en el original y me di cuenta que la gran mayoría de las palabras están traducidas correctamente, pero ciertas palabras no. Entonces se vuelve muy complejo saber cuál sí, cuál no. Y definitivamente si vas a estudiar y quieres traducir cada palabra que lees, te vas a tardar demasiado. Entonces lo que yo hago es, aunque se va a oír raro, pero es tratar de leer la Biblia como un ateo, cuestionándote todo lo que dice, como si no lo creyeras. Entonces, si son 600,000 hombres, bueno, ¿de qué me hablas? ¿Eran todos? Dice, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuál es el criterio? Vas a la palabra hombres y te dice hombres fuertes, capaces para la guerra. Están contando gente que puede pelear. Y eso te lleva a saber que había mucha más gente entonces. Cuando te encuentras, o cuando fuimos a ver, como cuando Moisés dice, estuvieron en Egipto 430 años, bueno, ese era un versículo problemático con otro pasaje. Entonces, ese sí te vas a analizar con detalle las palabras para saber qué es lo que debió traducirse, digamos, más fielmente. Entonces, mucho tiene que ver con las preguntas que te hagas. Si no te preguntas nada sobre ese texto, puedes pasar por alto muchísima información muy valiosa que, como no te hiciste la pregunta, no te pusiste a investigar. Y por ejemplo, si la palabra clave que está indagando se vuelve a mencionar en la Biblia, ya sea en el Nuevo Testamento, entonces de ahí se podrá decir que se conectan, y entonces ya es donde usted se basa para poder estudiar más a fondo lo que se está analizando. Sí. Cuando vas a una palabra, depende del diccionario que uses. Hay unos muy escuetos como la concordancia Strong, ¿verdad? Nada más te pone 2, 3 palabras que significan lo mismo, y a veces es todo. Necesitas irte, aparte de la concordancia de las palabras, irte a otros diccionarios que usen otra forma de explicar y que justifican en qué pasajes se da esa traducción que ellos están dando. Entonces, hay palabras simples y hay palabras que tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, depende de lo que veas. La idea es que analices distintos diccionarios y luego te vayas a los pasajes donde se ha usado. Porque si tú le vas a dar una traducción, tienes que encontrar que esa traducción también aplica en otros pasajes y que no es la única e exclusiva que tú estás haciendo, porque eso indicaría que a lo mejor tienes mayor probabilidad de estar haciendo una mala traducción. Pero si ves las traducciones posibles y te vas a los pasajes, cómo se usa normalmente esa palabra, ya te da mejor sentido de cómo traducirla. Obviamente lo ideal sería que todos supiéramos griego y hebreo, pero pues no. Bueno, me va a servir mucho. Muchas gracias. Digo, yo he visto personas a las cuales respeto por lo que saben, que ellos leen la Biblia en griego y en hebreo. Como un día Dios nos conceda, ellos mostraban su Biblia todo en griego. Sí, y empieza a leer, dices, qué bárbaro, pero pues son gente muy, muy preparada. Dios nos conceda un día saber. ¿Alguien más? ¿Viene aquí otra? Pastor, sí entiendo el mensaje que nos das casi al final, antes de la oración, y pues creo que sí lo entiendo. Pero, ¿no te parece un poco exagerado el ejemplo que pones, pastor, en cuanto a que, si hacemos un análisis, por así decirlo, árbol plantadesco, tendríamos que llegar a concluir que entonces, como Jesús durmió y no todo el tiempo estuvo despierto, entonces alguien que nos escuchara podría decir, pues entonces en árbol plantado están diciendo que Jesús pecó porque estuvo dormido y no pudo amar a Jehová su Dios con todo su corazón, con todo su... ¿No te parece un poquito así como que lo dejamos así libre para que alguien pueda llegar a esa conclusión? El pastor nos dice que si duermes estás pecando, Jesús durmió, Jesús pecó. ¿En qué está mal el análisis que estoy haciendo? ¿En quién es Jesús? Sí, Mi pregunta es, ¿Jesús podía pecar?
Es que si lo vemos de la manera como lo estás explicando, sí. como hombre dices, como hombre durmió. Entonces, el hombre que duerme peca como hombre, entonces tendríamos que decir, pues sí, entonces sí pecó, ¿verdad? Sí, es que lo que voy es, estás comparando peras con manzanas. ¿Jesús tenía nuestra naturaleza? Sí. No. Sí. Bueno, la Tenía las naturaleza dos pecaminosa. Bueno, no, pero fue hecho semejanza Hombre, de hombre. pero se le llama el primer Adán, ¿verdad? Sí. No tenía el cuerpo de muerte que nosotros tenemos. Si no tuviera ese cuerpo, pastor, pues entonces no hubiera valido tanto la muerte de él en la cruz. Bueno, fíjate bien lo que me Porque estás diciendo. es lo que alguien dice, que entonces fue un superhombre, ¿qué chiste tuvo? ¿verdad? Fíjate, Y no fue un fíjate bien, superhombre. bueno, vamos a la conclusión de lo que estás diciendo. Si Jesús vino en carne y esa carne ya estaba maldita, ¿verdad? Porque dice que tenía una carne igual que nosotros. No, semejante a nosotros, en Entonces, semejanza de carne. nosotros estamos en un cuerpo maldito, miserable, ¿verdad? ¿Jesús tenía ese mismo cuerpo? Sí, pero él no pecó. Él no cayó en la O sea, tentación. vino y nació ya con la misma maldición que nosotros. No, pero sí tenía hambre, sí tuvo tristeza, sí tuvo... O sea, pero tener hambre era no similar es- a nosotros y por lo tanto dormía. Sí, pero tener hambre no es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y que dormir. tiende al mal. Y dormir, sí. Por eso, cuando Jesús, siendo quién es Él no puede pecar, ¿o sí? No puede porque su propia naturaleza se lo impide. Él no puede pecar. Entonces es una naturaleza distinta a la nuestra. Lo que Él hizo, aunque tú lo imites, nunca lo vas a hacer como Él. En pocas palabras, pastor, en Jesús, nuestro Señor, no era pecado dormir. En pocas palabras, es lo que estás diciendo. Es que habría que entender por qué es pecado dormir. En nosotros. Sí. ¿Por qué es pecado dormir? Fíjate bien, si Jesús dijo que siempre Él hizo la voluntad del Padre, cuando dormía estaba haciendo la voluntad del Padre. Pues yo pienso que dormía como hombre, no Sí. le veo el sentido espiritual. El de estar efecto durmiendo. natural de dormir, vamos a pensar que es exactamente Es el mismo, natural, ¿verdad? sí. Ok, pero el por qué lo estás haciendo. ¿Estás durmiendo lo que debes, como debes, en el momento en que debes? Su cuerpo necesitaba ¿O te descanso. duermes? Fíjate bien, nosotros nos dormimos y nos cansamos, pero porque estamos haciendo la voluntad de Dios o porque no cuidamos nuestro cuerpo de la manera correcta, somos negligentes en lo que nos alimentamos, no tenemos la actividad física que deberíamos de tener. Muchas veces la consecuencia de la que dormimos no es algo propiamente natural, sino la consecuencia de las negligencias de cómo nos hemos tratado nosotros mismos. Entonces muchas veces la gran mayoría de nosotros ni duerme lo que es, o duerme más de lo que es, o está durmiendo cuando no debería. Entonces eso es a lo que me refiero. No podemos comparar la perfección de Jesús con la nuestra cuando hacemos algo aunque sea lo mismo, ¿verdad? Él era perfecto en el tiempo que dormía, es lo que te estoy entendiendo que me estás diciendo. O Sí, sea, ni un y minuto el- más, ni un minuto menos. Y como nosotros no podemos hacer eso, caemos en pecado. Exactamente. Bueno, si lo vemos así, sí, ¿verdad? Gracias. Se nos acabó el tiempo. Despedimos a los que nos acompañan en línea y los invitamos a que nos acompañen también el próximo domingo o mañana jueves en la sesión de preguntas. Si te interesa participar en esa sesión de preguntas a las 7 de la tarde hora México, escríbenos a Facebook y te hacemos llegar las instrucciones. Es totalmente gratuito. Lo único que se requiere es que no te puedas congregar aquí por la distancia o por algún impedimento físico como enfermedad. Y dedicamos 1 hora y media a responder preguntas que se hagan en el video, así que si te interesa, totalmente gratis, escríbenos y te hacemos llegar la información. Y si Dios quiere, nos vemos entonces en la próxima reunión.